Estamos entonces ya muy bien acompañados de nuestra psicóloga, nuestra licenciada Hugo Hardo. A mí me encanta tu apellido, ¿te das cuenta? Oye, hoy vamos a tocar un tema bien delicado y que además lo sugirieron ustedes a través de nuestras redes sociales, y es cómo se maneja la situación o la dinámica familiar cuando una persona, uno de los miembros, está privado de libertad. Sí. Bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Muy bien, y huele delicioso. Huele rico, ¿no? Es difícil venir aquí los viernes. Y Marcela le está quedando duro al plato y bueno. Ok, vamos a concentrarnos en el tema. Dile que nos deje un poquito. Sí, la verdad que sí. El hecho de que una persona, un miembro de la familia, esté privado de libertad es difícil para todas las personas. Okay. Generalmente, manejarlo a veces trae consigo un duelo para la persona porque tenemos que estar conscientes de que obviamente la persona pierde la libertad, pierde muchas comodidades. Pero también al momento de decírselo a los chicos, a los niños, a veces se buscan otras herramientas para no afrontar la situación, como tu papá está de viaje, tu papá va a regresar pronto, y esto trae muchas aristas. Como queremos hablar hoy como qué pasa cuando se le utiliza una mentira para protegerlo, porque generalmente es eso lo que suele pasar. Pero ¿cómo se abordaría este tema, por ejemplo, con niños menores de 6 años? Bueno, generalmente ellos, uno les va enseñando que está bien y que está mal, como lo ha dicho muchas veces Anelisa. Los niños entienden, uno utiliza el lenguaje más apropiado para la edad que ellos tienen. ¿Pueden entender, por ejemplo, a los 4, 5 o 6 años que su papá o su mamá están presos porque cometió un error? Claro, ahí es una parte muy peculiar. Entender que es una presión. Claro. Es como, se puede decir, justamente entendemos que el hecho de que una persona esté privada de libertad es un castigo por algo, una regla que infringió, una norma que no siguió. Exacto. Entonces, desde ese punto es muy bueno decirlo porque hay una consecuencia después de un acto. Lo que se puede comentar es el hecho de, vamos a suponer, se sabe que está bien y que está mal. Por eso los padres, obviamente, desde pequeños empiezan a decir, no hagas esto por tal cosa, que es lo que hablaba Anelisa antes. Claro. Que hay que explicar por qué no se hacen las cosas, para que el niño introyecte. Entonces, introyectándolo es mucho más fácil. Dependiendo de la edad del niño, de ahí se maneja el grado de información que se le va a dar. Y en cuanto al tiempo, vamos a suponer que en tiempo de condena hay que hablar no por 4 años, 5 años, sino de repente tu papá va a regresar cuando tú estés en tal año de primaria. Ah, ok, ponérselo un time por frame, asociación. Claro, un tiempo de un spare time. Porque no recuerden que los niños tienen problemas para tener el tiempo. Por lo menos dice, vamos la otra semana, mañana. Sí, exacto. Sí. Entonces, eso es un poco más claro para ellos. Exacto. Yo pienso que para ellos es un poco más entendible. Yo creo que la parte más dura es precisamente lo que explicabas al principio. Tú estás diciéndole a tus hijos qué es bueno, qué es malo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, que la prisión pues obviamente es un lugar donde van personas que cometieron algunos errores o algunos tipos de delitos, y entonces ver a tu papá o a tu mamá en esta situación. ¿Cómo hace un niño para no entender? Porque al principio lo hacemos peliculesco, dice que, ay, es que la gente mala y el villano va a la cárcel. Entonces, si mi papá está en la cárcel, ¿mi papá es villano o mi mamá es villana? Claro, pero entonces, ¿cómo explicarle que tu papá cometió un error, pero él no es una mala persona necesariamente? Exactamente, y eso es una parte muy importante porque ponerle un adjetivo de bueno o malo a tu figura paterna es muy complicado. Okay. Y no se debe hacer. Por eso es bueno saber que tú puedes... El hecho de que tú hayas cometido un error no significa que tú tengas el adjetivo de bueno, malo, villano. Claro. Okay. Porque también tenemos que recordar que a veces los que se quedan con los chicos son los abuelos, y a veces también ellos tienen una fantasía de que a lo mejor él también va a hacer algo que no es debido. Ok, ¿qué repercusiones psicológicas? Independientemente de cómo se lo expliquemos, tiene que haber una repercusión. Claro. Debe ser muy difícil para un niño, y no solamente para un niño, de repente un adolescente en etapa delicada, saber que tu papá o tu mamá está privado de libertad. ¿Cómo podemos entonces las personas que estamos a cargo de esos menores o de esos adolescentes ayudarlos? Porque sí considero que debe haber alguna repercusión en alguna manera. Totalmente, pero fíjense que una de las principales situaciones es que la persona que vaya a comunicarse con el menor, ya sea niño o adolescente, haya hecho el duelo de la situación. O sea, lo haya superado. Haya
haya podido entender cómo manejarlo. Eso es como una situación de ponerse frente a un espejo, es igual como lo estamos haciendo aquí, frente a una cámara, y poder hablar exactamente qué cosas podemos decir. Hacer como una encuesta, un cuestionario de qué cosas me puede preguntar, porque hay que tener claro, hay que estar preparado para esta situación. Y también es muy importante, lo digo porque muchas veces uno trae una ira, quizás muchas de las personas que estén privadas de libertad también sean porque estuvieron en un lugar que no era el adecuado en un momento, y también estas cosas se enseñan. O también puede ser inocente y está detenido, eso también puede ocurrir. Exactamente, pero recordemos que no nos estamos situando solamente en el hecho de que si la persona es culpable o no, sino en el hecho de estar, un miembro de la familia está lejos y está privada de libertad. Desde el punto de vista de las repercusiones psicológicas, evidentemente hay que tener claro quién va a ser la persona que va a ser el cuidador primario, auxiliar para este chico, porque también necesita estabilidad. Entonces, muchas veces, a veces es cambiado de muchas casas para poder regular. De repente, a veces los chicos tienen problemas para... todos los cambios generan crisis. Y si hay muchos cambios en cortos tiempos, debe haber una tremenda crisis en esa cabecita. Y para nosotros los adultos es difícil manejar los cambios. Y generan actitudes o conductas que de repente son disruptivas. De repente un niño puede tener situaciones regresivas, puede ser que no se orinaba en la cama y ahora se orina en la cama, no se chupaba el dedo, ahora se chupa el dedo. Claro, pero recordemos porque siempre la gente recurre a estas acciones disruptivas, o sea, porque bueno, como para atrás. No es algo que sea disruptivo, pero es una conducta que en donde tú regresas a una etapa previa, ¿sí? Una etapa donde eso generalmente, generalmente manejas mucha ansiedad. Recordemos que los niños, cuando están amamantando, succionan, usan chupete, están tranquilizando su ansiedad. Entonces, están siendo contenidos. Entonces, cuando los niños tienen regresiones, que es cuando se le llama a las situaciones que han superado ciertas etapas y regresan, eso genera más calma. Claro, porque me imagino que son cosas que como controlaban su ansiedad y tú tienes en tu psiquis que eso controlaba mi ansiedad, vuelves allá como quien dice un punto de refugio. Y quiero preguntar otra cosa. Siempre cuando esto existe como quien dice, en la dinámica familiar, por ejemplo, en los círculos donde los niños se mueven, llámese escuela, actividades extracurriculares, que obviamente si tú no le has dicho a tu hijo que tu papá está en la cárcel o que de repente está de viajes o whatever, como decías al principio, ¿cómo hacemos con los entornos? Porque obviamente es muy delicado, porque de repente tú no le dijiste a tu hijo, pero otro niño sabe porque el papá se lo bochinchó, la mamá se lo bochinchó, y ¿qué? Porque tu papá está en la cárcel. Entonces, claro. Es mejor decir entonces la verdad, precisamente porque no puedes controlar el entorno, me imagino. Por eso es que estamos hablando del tema de cómo manejarlo, porque es muy perjudicial tener muchos secretos. Claro. ¿Sí? Y estar pendiente de cuáles son los diferentes lugares donde el chico se desenvuelve, porque no solamente que otra persona, también está el acceso a las redes. Hoy en día, por nuestro sistema penal acusatorio, tú puedes tener acceso a cómo está un juicio también. Claro. Entonces, lo que crea el hecho de no hablarlo es desconfianza hacia la familia. Y justamente es una manera muy perjudicial al momento de, vamos a recordar que está perdiendo una persona que no está cerca, y aparte la persona en la que yo confío, que me está cuidando ahorita, me decepciona porque me está mintiendo. Claro. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, genera mucho más desequilibrios emocionales el hecho de decir una mentira que decir una verdad. Aparte que estamos hablando de doble mensaje. No mientas, pero te estoy mintiendo para protegerte. Entonces, claro, tenemos un papá pirata, como el comercial de las películas piratas. Exactamente. Entonces, por eso es importante, evidentemente desde el punto de vista del manejo de la pareja, cuando uno de los miembros más está separado, no hay que hablarle mal del otro padre. Así es. Hay que justamente que estén en contacto, pueden estar en contacto por cartas, por fotos, pero no perder ese vínculo. Y tratar siempre de que ese contacto se esté dando, porque la persona, aunque esté privada de libertad, igual es una persona importante para el niño y también para la persona. Entonces es bueno proteger ese vínculo, porque evidentemente es miembro de tu familia, tú lo quieres, tú lo amas, y a pesar de que haya cometido un error,
o esté involucrado en una situación que no es esperada. Recordemos que muchas personas cuando hacen algo delictivo no piensan que están haciendo algo delictivo, a veces no lo saben. A veces no lo saben. A veces es desconocimiento, a veces simplemente pienso que no me va a pasar. Entonces por eso es importante hablarlo y muchas veces hablar de los sentimientos, que era lo que hablaba Annalisa antes, que estábamos comentando tras cámaras, que era muy importante. Pregunta cómo te sientes, claro. Exacto. Y que aprenda a exteriorizar y a decir cómo se siente. Claro, y muchas veces es desde los niños decir, yo me siento preocupado porque tú no has comido bien, o de repente yo estoy triste porque tu papá está preso y no sé cómo esté, pero que ellos a también veces vean que vean que la persona... Claro, que la otra persona, también, el otro cónyuge también se siente afectado por eso. No ocultar las emociones. Muchas veces está dicho como, si vas a llorar, enciérrate. Pero ¿por qué? Si nosotros vemos otras herramientas, vamos a suponer, el enojo no lo escondemos, la tristeza sí, pero es parte de la vida. Claro. Entonces tenemos que ayudarle a que vea cómo un adulto maneja la tristeza para entonces que aprenda cómo manejarla en él. Claro. Y decir un poco como la manera de comunicarse para un chico que tiene cualquier cambio o crisis, que lo llamamos en terapia familiar así, crisis no normativas, crisis no esperadas, es poder comunicarse con la familia. Y las familias van a ser cualquier persona que esté dentro del entorno cerca. Claro. Y por eso es importante que estas personas hayan aprendido a comunicar sus sentimientos y emociones, porque él no va a decir de repente, ¿cómo te sientes? Y va a decir, estoy melancólico. Claro, generalmente dicen bien o mal. Bien Entonces, o mal, claro. Eso se aprende en casa. El hecho de que tú, en tu entorno... Yo te quiero preguntar algo antes que terminemos. El tema de las visitas, por ejemplo. Entiendo que hay niños que obviamente extrañarán a sus papás o a su mamá y dirán, yo quiero ir de todas maneras. Pero, por ejemplo, si un niño ofrece resistencia y dice, no quiero ir porque es un lugar feo o porque lo que sea, ¿cómo manejamos esa situación? Eso es muy importante. Primero también hay que hablar con la persona si él quiere que su hijo o su hija lo vea en ese ambiente. Okay. Porque también hay que recordar que para es difícil las despedidas, ¿cierto? Porque mucho de lo que ocurre con las visitas es que es bueno ver a la persona, pero la despedida y explicarle por qué no va a regresar contigo después, entonces... Es más difícil. Es un poco difícil. Entonces, por eso es importante, primero, saber si la persona quiere que el niño vaya a visitarlo. Luego, saber si el niño quiere ir, porque si no, entonces vamos a crear también un tema mucho más... Es muy complicado decirle a un niño que no quiere hacer algo porque sabe él que se va a sentir mal, forzarlo a hacerlo. Muchas veces... También darle su tiempo al niño. Exacto. Darle su tiempo a que exteriorice y que pase su duelo, porque también pasa su duelo como usted como adulto. Vale. Y la verdad, muchísimas gracias, Melanie. Un tema muy delicado, pero muy interesante. Saber desde la perspectiva de un psicólogo cómo tratar, porque eso tampoco está en el librito de cómo ser de padre. Y si viene eso por añadidura, wow. Y fíjense, justamente lo estamos hablando que a pesar de que no es un tema de pareja, es un tema que repercute a la familia. Y por eso justamente lo estamos hablando en este segmento. Y además que fue sugerido por nuestros televidentes. Claro. Tu información de contacto, Melanie. Claro, me pueden comunicar al Centro Integral Nueva Fase 388-9263 y al número 6470-0468 que está en pantalla. Así es.